Me llamo Carlos Humberto Montoya Ortega, presido la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, les hablo desde Medellín, Colombia. El tema de nuestra intervención va a ser los seguros ante la pandemia. Vivimos un momento histórico para la humanidad, desafortunadamente adverso. El mundo ya no va a ser el mismo. Va a adquirir mucha preponderancia la vida en familia, la solidaridad y la tolerancia. Vamos a darle un mayor realce a lo que es la educación virtual, el trabajo desde la casa, la telemedicina, las transacciones electrónicas, pero también queda en desnudo la fragilidad humana, la indefensión que está el hombre frente a este virus y algo que es mucho más triste, el tema de la corrupción. Observamos ahora la especulación por parte de algunos comerciantes en los productos de la canasta básica de primera necesidad, en la venta de insumos médicos y hospitalarios, pero también el comportamiento indebido de algunos gobernantes y políticos que en una feria de egos empiezan a obtener beneficios indebidos en lo que tiene que ver con las ayudas humanitarias y en el otorgamiento de los subsidios. De tal manera que es un momento de reflexión, el reto para el derecho es inmenso, se habla de una pandemia jurídica en el sentido de la avalancha de acciones judiciales que podrán venir porque la gente va a pedir revisión de los contratos, van a presentarse demandas contra el Estado en búsqueda de indemnizaciones por daños y perjuicios, supuestamente por la falta de una infraestructura física en materia médico y hospitalaria, el tema de la responsabilidad del Estado por no presentarse la apertura de los mercados de manera oportuna y por todas las consecuencias económicas que estamos viviendo y que nos vamos a demorar en recuperar. Así la situación se normalice en los próximos días o en los próximos meses, pues el tema de la estabilidad en lo financiero y en lo social va a tardar mucho tiempo. En el tema de las leyes, pues hay que acudir a aquella visión tridimensional de la que hablaba Fernández Cesarego y Reale, en el sentido de que el derecho no es solamente la ley, hay que estar acompañándola tanto de los contenidos fácticos como contenidos axiológicos. Los valores aquí juegan un papel preponderante. Y en el tema de los seguros, pues tampoco somos ajenos a la emergencia y a la controversia. Se habla de que hay coberturas que no operan, de que hay exclusiones que los aseguradores están aprovechando o están imponiendo en virtud de la pandemia, de que podría darse una revisión de los contratos y sobre todo para imponer condiciones de mayor onerosidad en vista de una supuesta agravación del estado del riesgo. Se habla de que los aseguradores no están admitiendo una reducción en los riesgos para una devolución proporcional de las primas. Bueno, infinidad de polémicas que se están dando en este campo. Lo primero que tenemos que advertir es evitar las generalizaciones. No podemos decir que es que los seguros de vida aplican para la pandemia, que los seguros de salud están excluidos de cobertura, que los seguros de automóviles sí aplican unas veces pero en otras no, que depende de la autorización de los movimientos o tránsito vehicular. Hay que acudir a la póliza y cada póliza tiene un contenido diferente. No encontramos dos pólizas del mismo ramo de dos compañías de seguros que tengan exactamente el mismo texto. Y recordemos que el contenido del contrato es no solamente la carátula de la póliza con unos datos básicos, sino también el condicionado particular, condicionado general, la oferta de seguros, la solicitud de seguros, los anexos a la póliza, los exámenes médicos y la declaración de asegurabilidad en los seguros de personas, la inspección a los riesgos o bienes a asegurar. Todo esto forma parte del contenido del contrato y debe ser materia de estudio para efectos de poder establecer en un caso determinado si hay cobertura o no hay cobertura. No podemos dar conceptos a priori, emitir simplemente unas opiniones a la ligera
Hay que estudiar, como en cualquier otro tipo de contrato, también cuál es el alcance de las obligaciones y por lo tanto si hay cobertura o hay lugar a alguna exclusión. Hay que establecer el equilibrio contractual, ese equilibrio o proporcionalidad en las prestaciones para evitar las cláusulas abusivas que se consideran como ineficaces o no escritas, ¿no? No podrá haber una imposición de cláusulas que vaya en detrimento de la parte adherente del contrato. Y recordemos que el contrato de seguros es el contrato de adhesión por excelencia, el que siempre ponemos como ejemplo de que hay una aceptación de las cláusulas predispuestas, diseñadas por la compañía de seguros. Vamos a ver ahora algunos contratos en particular, con el fin de determinar si aplica o no aplica la cobertura a raíz de la pandemia. Hablaremos primero de contratos que, a pesar de tener una relación más directa con esta emergencia económica, pues hay lugar a la cobertura. Primer término, el seguro de vida individual. Es lo que podemos llamar contrato de cobertura plena, donde son muy pocas las exclusiones. Podemos hablar de que encontramos en las pólizas la no cobertura en caso de muerte por guerra civil, guerra declarada, no declarada, revolución, sedición, asonada, motín, también por reacciones químicas o nucleares. Entonces ahí podemos establecer lo que encontramos usualmente como exclusión en los seguros de vida individual. No hemos visto exclusiones en materia de epidemia o pandemia. Ahí aparte también existe una limitación, hago la acotación, de una suspensión temporal o carencia temporal de la cobertura en materia de suicidio. Pero, repito, en materia de epidemia o pandemia no encontramos exclusiones. Puede que alguna póliza de carácter excepcional así lo consagre, pero en el examen que hemos hecho de pólizas en nuestro medio no existe esta exclusión. De otro lado, tenemos las pólizas de vida grupo. Son pólizas ya donde es un grupo de asegurados, como su nombre lo indica, en materia de cobertura de vida, y ahí encontramos lo que son pólizas de vida grupo de carácter voluntario, otorgadas muchas veces por el patrono, con calidad de tomador, en donde puede que el empleado aporte o no aporte algo a la prima. Y por otro lado, las pólizas de vida grupo tomadas por entidades financieras para amparar los saldos insolutos del asegurado en el momento de su fallecimiento. En este caso, algunas pocas pólizas hemos visto la exclusión y ni siquiera hacen referencia a la pandemia, hablan de epidemia. Pero resulta que epidemia y pandemia es lo mismo. La epidemia simplemente va aplicada, el contagio está reducido a una población determinada, mientras que la pandemia ya traspasa fronteras, va a otros países, incluso afecta continentes. De tal manera que ahí hay que entrar a determinar si existe esta exclusión y, en caso de que así sea, pues tendrá plena aplicación. En tercer lugar, tenemos las pólizas de salud, llamadas también pólizas de hospitalización y cirugía. Hacemos la advertencia, no estamos hablando de las coberturas en salud de medicina prepagada o aquellas correspondientes a la seguridad social como un riesgo previsional. Nosotros, cuando hablamos de contrato de seguros, es porque una de las partes es una compañía de seguros. Pero no tenemos en otros casos, cuando hablamos de seguros de salud o coberturas de salud más bien, al igual que unos auxilios funerarios, no podemos tener una regulación del contrato de seguros para este tipo de coberturas que no son otorgadas, no son riesgos asumidos por una compañía de seguros. Ahí pues existen algunas pólizas que tienen esa exclusión de epidemias o de contagios, son de carácter excepcional, de tal manera que si se presenta la exclusión de cobertura, pues ya tocará al Estado
o a lo que llamamos planes obligatorios de salud, asumir esos costos de la atención médica y hospitalaria. En tercer lugar, tenemos las pólizas de responsabilidad civil. Y son pólizas en las cuales hay que diferenciar pólizas de responsabilidad civil, médica y hospitalaria, o las pólizas de responsabilidad civil general llamadas predios, labores y operaciones. En lo que tiene que ver con la responsabilidad civil, médica y hospitalaria, encontramos algunas pólizas con la exclusión. Si bien no hace referencia a pandemia o epidemia, sí dice que están excluidas aquellas afectaciones producto del contagio del asegurado o de su personal. De tal manera que si es el médico quien transmite el contagio a su paciente y el médico tiene la calidad de asegurado, o es el hospital el asegurado y el personal médico a su servicio es quien contagia al paciente, ahí podríamos tener en algunas pólizas la exclusión de cobertura. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, sin incurrir, repito, en generalizaciones, que es que las pólizas de salud en su totalidad excluyen el contagio por este virus. En cuarto lugar, tenemos las pólizas de desempleo. Aquí hay una relación mucho más indirecta, llamémosla así, de la pandemia. Y es que puede darse, como se está dando, un alto número de despidos de empleados por cancelación de sus contratos de trabajo a raíz de la pandemia. Ahí, si ese empleado tiene un seguro de desempleo, que es un seguro voluntario, del cual él tiene esa calidad de asegurado, entonces la compañía de seguros le va a cubrir cierta suma de dinero por un tiempo determinado. Es un plazo, usualmente entre 6 a 12 meses, para aquellas personas que tuvieron una relación laboral previa superior a los 12 meses y que finalizó por una causa diferente a una renuncia del mismo empleado o a una terminación del contrato por parte del empleador debido a una justa causa o simplemente por el vencimiento del plazo. Si se da esta posibilidad, no aplica ninguna de estas causales de terminación, entonces hay cobertura y se podrá entonces reclamar a la compañía de seguros. De otro lado tenemos los seguros de arrendamiento. En estos seguros se ampara los cánones que no ha pagado el arrendatario al arrendador. No es solamente el canon, se puede hacer extensivo también al costo de los servicios públicos y a lo que son las cuotas de administración, pero eso requiere de pacto expreso. Aquí el asegurador asume una posición de codeudor, no es verdaderamente un contrato de fianza donde pudiese hablar de un beneficio de exclusión, o sea que si se le va a cobrar al asegurador, este exija que se persiga al arrendatario deudor en todos sus bienes. No, ante el solo incumplimiento del arrendatario en el pago de los cánones o de las sumas que deba al arrendador, pues entonces va a darse el siniestro y va a tener lugar la reclamación y el asegurador va a tener que pagar. También está contemplado por un tiempo determinado, excluye de cobertura todo lo que tenga que ver con cuotas extraordinarias, sanciones o multas impuestas a los copropietarios en aquellos regímenes de propiedad horizontal. El otro seguro, que es un seguro mucho más novedoso, de carácter especial, excepcional, poca suscripción y sobre todo en nuestro medio, es el seguro de cancelación de eventos. Es un seguro donde el asegurador asume los gastos hasta determinado monto asegurado en que incurra el asegurado por cancelación, suspensión o aplazamiento de eventos. Se ha hablado ahora con mucha difusión y dándole el mérito a los organizadores del torneo de tenis de Wimbledon, que no se va a realizar este año por primera vez en la historia, y entonces ahí entra la compañía de seguros
a pagar. Estamos hablando en Wimbledon de un valor asegurado del orden de 100 millones de libras esterlinas, y también ya se habla de la cobertura por el aplazamiento del Abierto Británico de golf, que también cuenta con un seguro de esta naturaleza, y no sabemos todavía cuál es el monto asegurado. Estos seguros que hemos hablado, repito, seguros de vida individual, vida grupo, salud, responsabilidad civil, desempleo, arrendamiento y cancelación de eventos, hay una incidencia directa o indirecta de la pandemia en cuanto a la cobertura. Pero no podemos decir que para unos o para otros hay cobertura o no hay cobertura sin consultar todo lo que es el contenido del contrato como tal, al cual ya hicimos referencia. Seguros en los cuales no hay ninguna incidencia o afectación por la pandemia. Primero, el caso de automóviles. En las coberturas que ya sabemos, responsabilidad civil como cobertura obligatoria, más los amparos de daños y el amparo de hurto, no hay ninguna afectación en caso de siniestro, ninguna afectación por parte de la pandemia. Así se trate de un choque o de un hurto o cualquier daño a terceros durante la movilización del vehículo, a pesar de una prohibición de autoridad. Esto se trata de simplemente de una contravención, pero nada que ver con la afectación del contrato de seguros. Cuando se habla de actos de autoridad, de sanciones o multas como exclusión en la cobertura de autos o la violación de señales reglamentarias de tránsito, no estamos haciendo referencia a no observar, no acatar la prohibición tomada por las autoridades en cuanto a la movilización del automotor. Ni tampoco podemos hablar de responsabilidad civil ya expresa por el hecho de que transite en zonas o en días prohibidos. No, eso, repito, tiene que ver con un tema contravencional, pero ya la responsabilidad civil habrá que entrar a analizar sus elementos esenciales, como son el daño, la conducta activa u omisiva y el nexo causal. Entonces, esto, por favor, porque se ha dicho que si en el seguro de autos no aparece la exclusión de pandemia, pues entonces hay cobertura. No van a encontrar ninguna exclusión en materia de pandemia. Y si aparece por alguna razón, pues es una exclusión abusiva, porque no tiene ninguna relación causal con el riesgo como tal. De tal manera que, por favor, tengamos esto muy presente. Igual sucede con el lucro cesante. En el lucro cesante, que es la suspensión del negocio, interrupción de las actividades de una empresa y por ende la consecuente falta de generación de ingresos, es un amparo que es complemento a un seguro de daños. Explico, si voy a tomar un seguro de incendio, puedo tomar el amparo consecuencial del lucro cesante por incendio. Si voy a tomar un amparo o un seguro de rotura de maquinaria, puedo tomar el amparo consecuencial del lucro cesante por rotura de maquinaria. O si tengo una póliza, todo riesgo de daño material, pues tomo el amparo consecuencial del lucro cesante. Pero para afectar ese amparo de lucro, debo tener un daño que esté como causa del siniestro amparado por la póliza. De tal manera que en el caso del lucro, así se cierren empresas por situación de pandemia al interior o por decisión del gobierno en la suspensión o cierre de ciertas actividades, no habrá cobertura, porque el hecho original que da lugar al cierre de la empresa, que puede ser la pandemia o la medida gubernamental, no va a estar cubierta por la póliza. Entonces, en lucro tampoco tenemos ninguna afectación ni relación directa o indirecta en cuanto a la pandemia. Los otros seguros, en lo que tiene que ver con incendio, sustracción, rotura de maquinaria, transporte, en fin, no hay ninguna incidencia. No podemos hablar de que la pandemia va a afectar la cobertura, va a dar lugar a una exclusión y por lo tanto el asegurador va a quedar exonerado. No, si se presenta el riesgo
el riesgo que esté amparado por la póliza, pues ahí va a haber cobertura independiente si estemos o no frente a una situación de pandemia. Esto en cuanto a lo que son las consideraciones puntuales sobre algunas pólizas que valga la pena pues hacer las aclaraciones en cuanto al alcance de la cobertura y la posibilidad o no de aplicación de alguna exclusión. Repito, no hagamos generalizaciones, revisemos si se trata de algunas cláusulas abusivas o no, y en cuanto a la reducción del riesgo para efectos de una devolución de prima, seamos claros, la mayoría de los casos no se da. Podrá existir en algunos casos puntuales. Por ejemplo, no se da el transporte de pasajeros por parte de las aerolíneas, o no existe la posibilidad de transporte de pasajeros en cruceros. Pues ahí, como no hay riesgo, porque no hay transporte, pues desaparece el contrato, por lo tanto hay que suspender el contrato o hay que terminarlo y hay lugar a la devolución de primas. En algunos casos también de carácter excepcional, que el seguro de rotura de maquinaria, porque la empresa está en suspensión de actividades y que las máquinas no están funcionando, pues también habría lugar a una devolución de parte de la prima, ¿no? Pero mucho cuidado con lo que es la cancelación de coberturas en búsqueda de una disminución de la prima. Lo digo, por ejemplo, un caso muy ejemplar, es el de muy representativo, es el de una persona que tiene una bodega, caso de la vida real, entonces la bodega está desocupada, cancela el amparo de responsabilidad civil y dice, pues ahí no hay nadie que esté ocupando, no existe ningún riesgo, y resulta que ante unos vientos huracanados los techos volaron y afectaron bienes del predio vecino. Ahí hay una responsabilidad porque no se tomaron las medidas para evitar esta contingencia de que los techos salieran volando, y por lo tanto pues esa persona va a tener que responder, y desafortunadamente ya había cancelado su póliza de seguro. De tal manera que ojo con las economías que a veces salen caras en materia de seguros. Así pues, damos por terminada esta intervención en lo que tiene que ver con el tema del aseguramiento en la época de pandemia. Invitarlos a que se afilien a la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado. Basta entrar a nuestra página www.aiddp.com y ahí van a encontrar un enlace en la parte superior derecha, dice afíliese, dan unos datos básicos y simplemente ya hacen parte de esta familia jurídica iberoamericana. Informarles que el 15º Congreso Iberoamericano que teníamos previsto para octubre de 2020 en la ciudad de San José de Costa Rica, con el apoyo del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, pues lo hemos aplazado para el año entrante. Así esta situación se normalice en los próximos días o meses, pues la recuperación total no se va a dar sino a largo plazo. Entonces vamos a encontrar personas y empresas que no van a poder colaborar, que no van a poder participar de este evento. Entonces más bien hemos tomado la decisión de aplazarlo para octubre de 2021 y en este año realizar nuestro Congreso Institucional Anual de manera virtual. Van a encontrar ustedes próximamente en nuestras redes toda la información pertinente. Este año va a ser sobre el tema de la culpa y para el año entrante mantenemos el tema inicialmente asignado, que es la identificación y valoración del daño. Invitarlos entonces, repito, a que hagan parte de nuestra asociación. Pueden encontrar las 14 charlas que nosotros hemos transmitido desde el día 27 de marzo hasta la fecha. La pueden encontrar en Facebook y en YouTube, y darles pues entonces una cordial bienvenida a los que van a ingresar, y a todos ustedes muchas gracias por su presencia en esta transmisión. Muy amables.